tardes, mi nombre es Gabriel Cepeda, al lado de mí tengo a Gerardo Meléndez Cocoletti y al otro lado tengo a Brandon Rivera Zavala. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia campos electromagnéticos. Para este proyecto decidimos hacer un sistema que aplica la ley de Faraday, en el cual, por medio de la inducción electromagnética, se va a encender un LED. En este caso, para realizar el sistema se utilizaron los siguientes materiales: 15 metros de alambre magneto, un transistor bipolar 2N222A que se encuentra del otro lado, una pila alcalina AA de 1.5 volts, una resistencia de 10 kiloohms, un LED y cinta de aislar para mantener unidas las bobinas. Adicionalmente, para realizar el sistema se usaron dos bobinas, una bobina emisora y una bobina receptora. Brandon, ¿gustas explicarnos cómo funcionan las bobinas, por favor? Pues, para la elaboración de la bobina primaria, se consiguió un cilindro de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. A este cilindro se le enredaron 25 vueltas de alambre magneto. Dejando una derivación central, se prosiguieron a hacer las otras 25 vueltas de alambre magneto, obteniendo una bobina con las siguientes características: con 3 terminales, que sería la derivación central, más los dos extremos de la bobina. En uno de los extremos de la bobina se conectó el colector del transistor. En otro de los extremos de la bobina se conectó una resistencia de 10 kiloohms, la cual va a la base del transistor, esto con la finalidad de que no se queme el transistor. La derivación central va conectada al positivo de la pila, y el positivo de la pila a su vez va conectada a la derivación central. El negativo de la pila va conectado al emisor del transistor. Para la elaboración de la segunda bobina se utilizó el mismo cilindro de 5 centímetros de diámetro y se le enrolló 60 veces el alambre magneto, obteniendo un total de una bobina con 60 vueltas y 2 terminales. Esas 2 terminales fueron conectados a las 2 terminales de nuestro diodo LED. ¿Pero cómo funciona esto? Explícanos. Claro que sí. Primeramente, lo que tenemos que tener en consideración en este experimento es la ley de Faraday, la cual relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. Ahora, en nuestra fórmula de la ley de Faraday, típicamente incorporamos la ley de Lenz. Pero, ¿qué es la ley de Lenz? Mientras que la ley de Faraday nos dice la magnitud de la fuerza electromotriz producida, la ley de Lenz nos dice en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio de flujo que la produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. Mientras más se acerca la bobina secundaria a la bobina primaria, podemos notar que el LED brilla con mayor intensidad. Esto es porque se produce una corriente inducida mayor mientras más cerca está de la bobina receptora. Y esto se debe a que mientras más se acerca la bobina receptora a la emisora, más líneas de campo están atravesando a la espira. Entonces, el flujo magnético y por ende la fuerza electromotriz que se induce es mayor. También podemos observar que conforme vamos variando el ángulo que existe entre el plano generado por la bobina secundaria y el vector que genera el campo magnético, podemos notar que se disminuye mientras va llegando a la total perpendicularidad y cuando es totalmente paralelo obtiene su brillo máximo. Eso lo podemos deducir por la fórmula que se muestra a continuación. Por lo tanto, cuando generamos un ángulo de 90 grados, es decir, la bobina secundaria perpendicular a la bobina primaria, podemos notar que el LED no enciende. Esto es porque el coseno de 90 grados es 0. Para maximizar la intensidad con la cual prende el LED, tendríamos que colocarlo exactamente a 180 grados. Por lo tanto, el coseno de 180 es 1 y nada más se realizaría la multiplicación de la superficie por el campo. Como podemos observar, mientras más lo vamos girando, más va reduciendo la intensidad con la que prende el LED, a tal punto en el que llegamos a 90 grados y ya no enciende más.